Dios os bendiga a todos. Aquí os habla el pastor José Luis desde Barcelona. Quería dar gracias a cada hermano y cada hermana que comparte los vídeos, que los ve. Les agradezco de todo corazón y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su paz, su misericordia sobre cada uno de vosotros sea. Eh, yo estoy haciendo este otro vídeo. Yo siempre he dicho a los hermanos y hermanas que si tienen alguna pregunta, algo que yo pueda responder, pues que la hagan y yo intentaré dentro de las preguntas y de lo que conozco poder responderle a ustedes. Un hermano, si no me equivoco su nombre, Javier Campuzano, me hizo una pregunta que yo pensaba sobre la salvación, si la salvación se perdía o no se perdía. Eh, yo particularmente tengo mi opinión y voy a darla basada en textos de la Biblia, como siempre lo hago, pero yo estoy seguro de mi salvación y les voy a decir por qué razón. Pero lo primero para poder responder una pregunta tan difícil, porque hay mucha controversia. Yo voy a decir, ¿se pierde? Van a decir muchas personas, pues no, porque aquí dice esto, dice lo otro. Otros voy a decir que no se pierde, otros van a decir, pues sí se pierde por esto y por lo otro. Es un tema muy complicado que viene durante muchos años, durante siglos, siendo debatido. Pero tenemos que mirar, según mi punto de vista, tenemos que mirar no solamente eh, lo que pensamos o lo que creemos pensar, ¿no? Lo que queremos pensar, pero sí tener el concepto de Dios sobre este asunto. Y para poder responder esto, lo primero es preguntar, ¿qué es la salvación? ¿No? ¿Qué es la salvación? Yo hice un estudio sobre por qué tenemos que ser salvos. Tenemos que entender primeramente que el deseo de Dios como creador de todas las cosas y principalmente nosotros que somos su imagen y semejanza, es que todos sean salvos. La Biblia dice que Dios quiere que todos sean salvos. No todo lo que voy diciendo, yo voy poniendo los versículos abajo para que puedan comprobarlo en la Biblia. Entonces, el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. ¿Por qué razón? Porque Dios sabe que de alguna forma fuimos llevados a esta vida de pecado eh, que nos lleva a fallar, a errar. Nacimos con esto. Nadie es pecador porque peca. Tú pecas porque eres pecador. Naciste en pecado. Naciste con el patrón, o sea, el molde ya equivocado. O sea, ya hay un defecto de nacimiento. Entonces, puedes verlo en los niños. Los niños nadie les enseña a mentir, nadie les enseña a hacer cosas egoístas. Sin embargo, esto es su naturaleza. ¿Por qué? Porque nacimos de esta manera. Entonces, hay que entender, lo primero es que Dios no quiere que nadie se pierda. Aquí muchas personas tienen la idea de un Dios verdugo que está esperando que nos equivoquemos para castigarnos y no es así. Ahora, el pecado tiene su consecuencia. Nosotros estamos hablando de un Dios misericordioso, pero también es un Dios que da respuesta conforme cada uno la merezca, ¿no? Y la propia Biblia dice que Dios castiga al hijo que ama. Entonces, no es porque tú seas un hijo de Dios que no vas a tener tu relativa corrección cuando te equivocas, ¿no? Dios va a corregirnos para nuestro propio bien. Tú corriges a tus hijos para propio bien. Entonces, lo que tenemos que entender es que Dios es nuestro Padre, si es que tú un día naciste del agua y del Espíritu, y Él quiere lo mejor para ti, lo mejor para aquellos. En realidad quiere lo mejor para todos, pero cuando Dios tiene sus hijos, Él va a corregirlos, va a buscar que sean mejores cada día. Cuando nos equivocamos, va a enseñarnos y va a mostrarnos las consecuencias de la equivocación. Entonces, esto hay que entenderlo muy bien, que Dios es un Padre que no está esperando nuestros errores, nuestra equivocación, para que podamos ser castigados. ¿Qué dice la Biblia sobre la salvación? Vamos a leer aquí, yo voy a leer la Biblia aquí en Efesios capítulo 2, verso 8, dice lo siguiente: por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, y no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación es algo que independe yo digo independe entre comillas, ¿vale? Independe de lo que el hombre pueda hacer.
En realidad, la salvación viene a través de Cristo Jesús. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque no depende solamente de que Dios quiera dártela, ¿vale? No depende solamente de esto. Dios te la ofrece, pero depende de que tú la quieras. Y cuando nosotros queremos esta salvación de Dios, cuando el Espíritu Santo, como dice el propio Jesús, Él viene y nos convence de la justicia, del juicio y del pecado, cuando llega este momento donde tú te das cuenta de que necesitas un Salvador, es vamos a decir así, el camino que se divide en dos. Tú puedes escoger el camino ancho, dices yo no quiero, o puedes decir el camino estrecho, dices pues sí yo quiero. Te arrepientes de tus pecados, aceptas a Jesús como tu Salvador y en este momento dice la Biblia que tú recibes por fe, ¿vale? Por la fe, tú recibes este don de Dios que es la salvación. Entonces, no puedo hacer nada yo en el sentido de que voy a hacer buenas obras, voy a ser muy bueno, entonces a partir de aquí Dios me va a dar la salvación. En este punto tú no puedes hacer nada. Lo que tienes que hacer es arrepentirte, reconocer que Jesús murió por tus pecados y en este momento recibes la salvación por la fe que Dios preparó para ti desde la eternidad. Ahora, ¿qué ocurre? Hay muchos versículos en la Biblia que nos dicen que en este momento tú tienes que empezar a guardar la salvación. Y esto es verdad, guardar la salvación. Pero esta idea de guardar la salvación nos da la impresión que en un momento nos despistamos si esta la perdemos, ¿no? Tú vas a perder esto. Y por eso digo que es una polémica muy grande que existe con respecto a este asunto. ¿No? Yo voy a decir aquí y quizá me machacan por otro lado diciendo, ah, pastor, esto, aquello y lo otro, pero bueno, yo doy mi opinión y me baso en aquello que yo entiendo y que la Biblia dice. Eh, Porque hay un texto, por ejemplo, que nos dice así, predestinados antes de la fundación del mundo, ¿vale? Lo dice la palabra de Dios, predestinados antes de la fundación del mundo. Entonces, la idea que tenemos, ¿vale? La idea que tenemos es que hay personas que fueron predestinadas a la salvación. Entonces, es como si Dios allí en los cielos tiene una lista y dice, pues este sí, pues este no, pues este va a ser salvo, pues el otro no, y entonces tú no tienes lo que hacer. Tú dices, bueno, a mí me tocó no ser salvo o a mí me tocó ser salvo, puedo hacer lo que quiera, que soy salvo, o no adelanta hacer nada porque no soy salvo. Pero cuando nosotros imaginamos que la predestinación es esto, estamos rotundamente equivocados, rotundamente equivocados. Porque Dios, ya lo dije en el estudio pasado, Dios es atemporal, o sea, Dios está fuera del tiempo. O sea, para Dios la historia de la humanidad, la historia de tu vida, para Dios es un lapsus, es un átomo, es un momento. Tú puedes vivir 50, 60, 70, 80, 100 años, 120 años, que para Dios es nada. Entonces, Él sabe cuál fue la actitud que tú has tomado en determinado momento de tu vida. Mediante esta actitud que tú hiciste, este deseo que tú tuviste en tu corazón, esta entrega que tú hiciste a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, Dios lo sabe y Él puede decir anteriormente, este es salvo. No porque Él decidió que tú serías salvo, no, porque tú decidiste aceptar a Cristo como Salvador de tu vida. Esta es lo que tenemos que entender. Cuando la Biblia sobre predestinación, entiendan, como ya dije en otro vídeo pasado, es como un deporte, ¿no? Donde los jugadores de ambos equipos entrenan, estudian el adversario, se preparan, hacen de todo, obedecen a su entrenador, preparan las jugadas y de repente pues uno gana, ¿vale? Entonces yo llego y digo, veo el replay del partido, de lo que sea, y digo, este va a ganar, y va a ganar de tanto. Y el otro dice, pero ¿cómo lo sabes? Y yo, porque yo ya lo conozco de anteriormente, pero no fui yo que decidí este va a ganar. Ellos se esforzaron, ellos lucharon, ellos hicieron todo el esfuerzo, obedecieron a las determinaciones de su entrenador y por eso han ganado. Y por eso yo digo que ellos han ganado. ¿Por qué? Porque yo sé de antemano lo que han hecho. Dios sabe de antemano lo que vamos a hacer. Dios no dice, tú, porque me gustas más, vas a recibir esto. Aunque en la Biblia hay momentos, ¿no?, que podemos entenderlo de esta manera, podemos entenderlo, no es así, porque Dios es justo. Entiendan que Dios es justo.
No va a decir a alguien, mira, porque tú me agradaste antes de nacer y ahora vas a ser salvo, vas a tener esto, vas a tener lo otro. No, no es así. Podemos entenderlo cuando la Biblia nos dice, puede decir el barro al que lo fabrica, ¿por qué me hiciste así o de la otra manera? Pero entendamos que Dios es justo. Dios no va por nada determinar una persona va a ser salva o va a tener más bienes o va a tener menos bienes porque le dio la gana a Él. Podría hacerlo, claro, Dios es Dios, puede hacer todas las cosas, pero en su justicia Él hace las cosas mediante nuestras decisiones, nuestro corazón. Y vemos tanto en la Biblia, podéis ver la historia de varios personajes en la Biblia que ellos determinaron en su corazón servir a Dios, ser fieles a Él y otros no. Entonces nosotros vemos que Dios ya determinó determinadas cosas por el hecho, ¿vale?, de que nosotros decidimos hacer aquello. Y la salvación es más de lo mismo, ¿no? Nosotros fuimos predestinados, ¿por qué? Porque Dios vio nuestra decisión, que un día tú recibiste a Cristo como Salvador, aceptaste, te arrepentiste, reconociste esto. Ahora, claro, hay textos que nos dan a entender, ¿vale? Como yo los fui apuntando, ¿vale? Y algunos dicen, algún texto aquí, ya lo tengo por aquí, pero bueno, vamos a dejarlo, yo voy hablando así, después pongo los versículos abajo. Dice, ¿cómo escaparemos de una tan grande salvación si no perseveramos? En Hebreos lo dice. Otros textos, que debemos guardar nuestra salvación con temor y temblor. Otro texto que nos habla de que tenemos que guardar, ¿no? Entonces da la impresión que nosotros, si no lo guardamos, lo perdemos. Por esto digo que es un tema muy controversial. Pero vamos a ver, vamos a mirar del punto de vista divino y que está en la palabra de Dios también. Eh, Primeramente, bueno, antes del divino, vamos a ver el tema humano. Cuando tienes un hijo, pregunto, ¿cuándo él deja de ser tu hijo? Tú tienes un hijo, lo cuidas con todo tu cariño, él crece y de repente pues hace un montón de tonterías, ¿vale? Se marcha de casa, como el hijo pródigo, se marcha de casa. Yo digo, él dejó de ser tu hijo, dejó de ser tu hijo. Su ADN dejó de tener el mismo ADN que el tuyo, o él sigue siendo tu hijo. ¿Es un hijo rebelde? Sí. ¿Es un hijo que no obedece o que hace esto? Sí. ¿Vale? Pero no deja de ser tu hijo. Estoy hablando de la parte humana, ¿vale? El problema aquí que tenemos en este asunto es lo que pienso, ¿vale? Tenemos es que se creó una expectativa de que todo aquel que levanta su mano y que hace la oración de fe, esta persona a veces en una iglesia o en una campaña evangelística que se emociona con aquel mensaje o por miedo, la expectación del miedo, del juicio que va a venir, recibe a Cristo, ellos dan por cierto que esta persona pues ya fue salva. Eh, la Biblia no dice esto. Cuando Nicodemos, él llegó a Jesús en determinado momento y le dice, eh, le hace una pregunta, no sabemos que tú eres el maestro de Israel, y Jesús le corta en este momento y dice, si no nacieres del agua y del espíritu, no puedes ser un hijo de Dios, no puedes entrar en los cielos, ¿vale? Eh, Él habla que no es que tú hagas cosas, no es que tú tengas miedo, no es que tú respetes todas las leyes. Él dice, aquel que no naciere. Aquí habla de un nacimiento. Cuando nosotros nacimos en nuestra carne, nacimos con la semilla del pecado, ¿vale? Con esta forma eh, defectuosa. Pero cuando nacimos en Cristo, ¿vale? Por esto Cristo nació sin pecado. Cuando nacimos en Cristo, nacemos de otra manera. De otra manera. La Biblia dice que los que están en Cristo son nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas se hicieron nuevas. Entonces, si nosotros cuando nacemos de Cristo somos nuevas criaturas, ¿cómo entonces podemos pecar? ¿Cómo entonces podemos pecar? Y ahí viene la cuestión. La primera carta de Juan, capítulo 2, dice, hijitos, esto os digo para que no pequéis. Pero si pecares, tenemos abogado en los cielos, Cristo Jesús. O dice así. Pero más adelante, en el capítulo 3, versos 8 y 9, y lo leo aquí, dice,
El verso 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para desatar todas las obras, deshacer todas las obras del diablo. Y todo lo que es nacido de Dios, todo lo que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La pregunta que te hago es, aquí dice que no puedes pecar porque eres hijo de Dios. Entonces dice, no está el pecado intrínseco en tu corazón. Pero el capítulo 1, el capítulo 2 dice, hijitos, esto os digo para que no pequéis, pero si pecares, entonces parece que hay una contradicción entre los dos. En el capítulo 2 dice que nosotros pecamos, pero tenemos abogado. Y el capítulo 3, verso 8 y 9 dice que nosotros no pecamos porque somos nacidos de nuevo, somos nacidos en Dios y no practicamos el pecado. ¿La diferencia cuál es? ¿Cuál es el problema? Claro, si nosotros vamos a leerlo en castellano, quizá en otras lenguas, por ejemplo, en portugués, que también yo hablo portugués, entonces sé cómo está escrito, la palabra pecado es la misma, pero cuando lo leemos en el original, lo que está diciendo en el capítulo 2 es que si nosotros erramos por el motivo que sea, si nosotros fallamos, si en un momento de la vida, si en un momento en nuestro diario vivir hicimos algo que no estaba correcto, le pedimos perdón a Dios, Él es nuestro abogado. Entonces es un fallo que tenemos. Pero cuando lo leemos en capítulo 3 es diferente la palabra. ¿Por qué? Porque está hablando de fabricar el pecado. O sea, cuando tú eres nacido de Dios, ¿vale? Y ahí por eso estoy hablando sobre la salvación, si es salvo o no. Cuando eres nacido de Dios, tú no fabricas pecado. ¿Qué es fabricar el pecado? Fabricar el pecado es estar maquinando, estar planeando hacer mal. El pecado es un fallo. Tú en un momento dado, no sé, vamos a decir que te pillan haciendo algo y dices, como un niño, no, no, no fui yo, por decir algo, o cualquier otra cosa. Eh, Pecaste, erraste, sí erré, pero la necesidad, el miedo o lo que fuere me hizo hacer aquello. No, no fue algo que planeé al salir de casa, no, yo voy a entrar en una tienda, voy a robar, decir, oye, mira, pues es que fue un impulso. No, tú lo habías planeado, es distinto. Tú ya fuiste con aquello en tu corazón. Esta es la diferencia. El que sirve a Dios, el verdadero cristiano, el verdadero nacido de Dios, él no planea, él no practica el pecado en este sentido. Él es una persona que el pecado está en él porque nació en pecado, pero no es su naturaleza. Por eso cuando una persona que es cristiana de verdad, él se equivoca, peca, hay un remordimiento dentro de él, está con aquello dentro y él no se siente bien con esto y entonces pide perdón, se va a arrepentir delante de Dios. La otra persona le da igual, da lo mismo. Miren, voy a decirles una cosa, es más directo decir a una persona que la salvación no se pierde, pero que él mire para dentro de sí y ve si realmente está salvo, que decir a una persona que la salvación sí se pierde. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a una persona y le dices la salvación se pierde, él va a pensar y va a hacer de todo para no perderla. Su preocupación va a ser en no perder la salvación, pero no porque él ama a Dios, pero sí por el miedo del infierno, por el miedo, los que creen en el arrebatamiento, yo lo creo así, de no ser arrebatado, porque va a ser castigado. Entonces él va a ser una buena persona dentro de la iglesia y las buenas personas dentro de la iglesia muchas veces se confunden con los verdaderos cristianos, con los verdaderos creyentes, los verdaderos siervos y siervas de Dios. Se confunden porque son buenas personas. Pero si el camino a la salvación o si el camino al cielo, al Padre, es a través de las buenas acciones de una persona, ¿para qué necesitamos de Jesús? Seremos buenas personas y se acabó. Ahora, no quiero decir con esto que porque eres salvo tienes el derecho de ser mala persona. De ninguna manera. De ninguna manera. Tenemos que ser mejores todavía. La Biblia nos dice esto, que tenemos que ser mejores. Tenemos que dar más ejemplo como cristianos ser mejores que los buenos. Imagínese usted, mejores que los buenos. Y esto se consigue a través de Cristo Jesús, del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Ahora, la salvación, yo entiendo que nosotros cuando nacimos de nuevo, ¿vale? Cuando nacimos de nuevo, tenemos una nueva vida, las cosas viejas pasaron y todo se hizo nuevo en nosotros. Hay una nueva creación dentro de nuestro ser. Nuestro espíritu recibe el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Recibe el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y este Espíritu de Dios va a empezar a dirigir nuestras vidas. Entonces, tú cuando recibes a Cristo, eres salvo. Pero después vas perfeccionando tus actitudes. No voy a decir perfeccionando la salvación, perfeccionando tus actitudes, porque una cosa es ser santo y otra cosa es estar santificándose. O sea, la santificación en nuestras vidas, este proceso que existe, ¿no? Porque si tú dices, bueno, si yo soy salvo para siempre, pues me da igual, puedo hacer lo que quiera. Ahí te equivocas, ahí te equivocas, porque el salvo de verdad, él no quiere pecar, no desea pecar. Si alguien te dijo, la salvación no se pierde, ¿vale? No se pierde, y por esto tú deseas pecar y dices, a mí me da igual, voy a hacer, después vuelvo a Cristo, plantéate tu salvación, porque creo, no soy nadie para juzgar a nadie, pero creo que tú no eres salvo. Es una persona convencida, pero no convertida, porque es convertido de verdad, él es una nueva criatura. Lo dice aquí, que aquel que es nacido de Dios, ¿vale? Por eso es bien claro, que el nacido de Dios no peca, o sea, él no, cuando este pecar, aquí él dice, él no fabrica el pecado, él no tiene deseo, él no quiere, aunque se equivoque, no quiere. Ahora, en la vida tenemos ataduras, tenemos situaciones de nuestra carne, genéticas, psicológicas, que están dentro de nosotros. Hay gente que dice, no, no, eso no existe. Yo he vivido una situación en mi vida cuando me he convertido de una tendencia que tenía que no era buena. Yo escuchando predicaciones y escuchando a los pastores, hablando y de estudios, decía, no puede ser esto, no puede ser, yo no puedo sentir esto, o sea, era superior a mí, era algo, yo no voy a decir lo que es porque son cosas íntimas, personales, pero era algo que me dolía mucho y yo sabía, dije, no podía hacer aquello, pero ¿cómo vas a escapar? Vamos a suponer, no era mi caso, pero vamos a suponer una persona que tiene envidia, ¿vale? Un envidioso, ¿vale? O un maledicente, una persona que habla mal de otros. Y cuando se da cuenta está haciendo aquello. Y de repente él dice, pero no puedo hacerlo, pero aquello sale, es automático. Estas son ataduras que vienen pueden ser genéticas, pueden ser espirituales, pueden ser psicológicas, de lo que te enseñaron, de lo que sea. En mi caso era familiar, ¿vale? Y yo me acuerdo que me puse de rodillas en la sala, me acuerdo como si fuese ahora, me puse de rodillas, Dios, yo rechazo esto, no puedo, yo como un hijo tuyo, como tú me llamaste, me salvaste, yo no puedo tener este tipo de sentimientos y de deseos dentro de mi corazón porque esto no viene de tú, líbrame de esto. No sé lo que Dios hizo, hermano, pero sé que a partir de aquel momento aquello desapareció. Yo reconocí que aquello no era correcto, ¿vale? No era correcto. Entonces pasaron años, hasta que un día yo no vivía aquí en España, vivía en otro país, hasta que vine a ver mi familia aquí. Cuando estuve con mi familia, eh, yo me di cuenta de lo que era, de aquello que yo sentía, lo vi reflejado en algunos parientes míos. Entonces me di cuenta que aquello era, no voy a decir una maldición familiar, no lo sé, puede que sí, pero era algo que venía de mis propios genes, de familia. Entonces, yo erraba, sí, pero ¿por qué? Porque quería, no. Y yo me daba cuenta y luchaba contra esto. O sea, son ataduras que tenemos en la vida. Entonces la persona dice, bueno, entonces claro, tú no eres salvo. No, no quiere decir, tú no estás fabricando el pecado está dentro de ti. Yo digo esto porque quizá muchos que me escuchan ahora están sufriendo situaciones que no se pueden liberar, sean vicios humanos, sean internos, externos, lo que sea, los internos como la envidia, como la maledicencia, como el engaño, lo que sea, y los externos como el fumar, el beber y otras cosas parecidas, que la persona quiere dejarlo, no puede, lucha contra aquello.
y piensa, y muchos le dicen, ves, tú entonces no eres salvo. No, no quiere decir nada de esto. Hay ataduras. Cuando Jesucristo estuvo allí en la tumba de Lázaro, y él dice unas palabras, dice, quitar la piedra, y después dice, Lázaro, sal para afuera. Es interesante porque yo pregunto, Lázaro estaba todo envuelto en vendas, ¿verdad? Que era lo que hacían, embalsamar a la persona. ¿Cómo él llegó fuera? Él no llegó andando. Seguramente por un milagro fue flotando porque estaba atado allí. Otra pregunta, ¿Lázaro estaba muerto o estaba vivo? Estaba vivo, porque Jesús lo llamó y Lázaro salió para afuera. Pero él dice a los discípulos, desatarlo y dejarlo ir. O sea, él estaba vivo, primeramente estaba muerto, Jesús entra en su, en su espíritu, le da vida, ¿vale? El Espíritu de Dios le da vida otra vez, está vivo, pero está envuelto en ataduras. Entonces, nosotros muchas veces estamos vivos porque Cristo nos ha sacado de la muerte espiritual, pero estamos con ataduras. Entonces, muchos pastores, muchos hermanos en la iglesia, porque no me lleven a mal, no me lleven a mal, pero muchos en la iglesia son hipócritas porque exigen de las personas cosas que las personas no pueden hacer, juzgan sin poder tener justificativa para esto y aparte practican lo mismo y a veces cosas peores de los que están allí, ¿no? Los que están culpando. Entonces hay mucha hipocresía en los días de hoy. La Biblia ya lo dice en los tiempos finales, cómo sería la iglesia. Entonces, por eso dije en uno de los vídeos pasados que la iglesia hoy, o lo que se llama iglesia, porque hay muchas reuniones de clubes emocionales que los llaman iglesia, cuando en realidad la iglesia son los que fueron transformados por el poder de Dios, que pueden estar en uno de estos clubes emocionales que hay, ¿vale? Que pueden estar, que llaman iglesias. Y supongo que hay. Pero no llamemos iglesia a un local donde se reúne mucha gente con las manos levantadas. Mira sus vidas, mira que muchas veces, y yo como pastor ya lo he visto, predicas y cuando llegan a salir afuera siguen viviendo de la misma manera, solamente hay una emoción y se acabó, y si alguien recibió a Cristo, dicen está salvo, pero yo pregunto a mis hermanos, ¿no? Y les digo, a ver, hoy tú eres salvo y mañana tú te pierdes. ¿Y qué tienes que hacer para ser salvo otra vez? Ah, bueno, arrepentirse. Entonces ya tengo que hacer algo yo. Ya no depende de Dios. Soy yo que lo tengo que hacer. Entonces la salvación es por gracia, es por obras. ¿Cómo queda? ¿Cuántas veces tengo que nacer yo? Nací del agua y del espíritu, vuelvo a perder la salvación, o sea, muero, después nazco otra vez. Hermanos, la propia naturaleza humana ya nos enseña que nacimos una vez y morimos una vez. En el caso del nacimiento en Cristo, si nacemos en Cristo, nacimos en Él. El problema aquí es que hay tanto engaño, hay tantas personas que se aprovechan del miedo, hay tanta gente que utiliza la Biblia en un sentido para su propio provecho, que, que pasa esto, que la gente tiene dudas, soy salvo, no soy salvo, ahora me pierdo, ahora me salvo. Bueno, yo creo que si tú realmente naciste del agua y del Espíritu, si tú realmente aceptaste a Cristo como tu Salvador, si tú realmente quieres servir a Dios, si tú tienes un deseo en tu corazón de servirle a Él, porque es lo que Dios pone en tu corazón, este deseo de servirle, de amarle y de reconocer su amor, tú eres salvo. Y por eso puedo decir, si eres salvo, eres salvo. No, no vas a, hoy soy salvo, mañana no, después sí, mañana no. Ahora, esto es un habeas corpus para que tú puedas pecar. Entonces yo puedo hacer lo que sea. Si tú en tu corazón, como dije, como está escrito aquí la primera carta de San Juan capítulo 3, si tú en tu corazón deseas hacer el pecado, tienes que plantearte tu salvación. ¿Realmente estoy salvo? Cuando tengo deseos internos de hacer el mal, porque una cosa es la atadura, como dije antes, una cosa es que tú estés atado por un vicio, un problema psicológico, lo que sea, y otra cosa es que tú desees, mira, mañana, hoy mismo voy a robar, voy a hacer daño a mi hermano, voy a hablar mal de él para que ver si lo culpan, a ver si lo quitan del ministerio, a ver si lo que sea, da igual.
¿Me entiendes? ¿Tú crees que estás salvo pensando esto, haciendo esto, maquinando el pecado? Yo creo que no. Yo creo que tú puedes ser una buena persona, pero si hay estos deseos y no te digo en todo momento, porque esto ocurre cuando realmente hay una situación que te lleva a esto. ¿Vale? Porque normalmente en la vida a veces vivimos, vamos, estamos con amigos y hacemos las cosas, estamos en la iglesia, en nuestro trabajo, llevamos una vida natural. Pero cuando nosotros tenemos que plantear las cosas, cuando las cosas no nos van bien, cuando alguien se levanta contra nosotros, cuando alguien hace algo que a nosotros nos enoja, entonces es cuando viene el pensamiento de la venganza, viene el pensamiento, entonces yo digo, así me hizo esto, vale, pues entonces mira, voy a ponerle en esta situación, voy a hacer tal cosa para ver si le perjudican. Esto ya no es una atadura, esto ya es fabricar el pecado, ya estás planeando hacer daño a alguien que a lo mejor te hizo daño, yo no lo sé, puede ser un incrédulo, un cristiano, puede ser lo que sea, una persona buena, una persona mala, da igual. Pero si tú eres un hijo de Dios y la Biblia dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, ¿cómo tú harías una cosa de estas? Podías hasta querer hacerla en aquel momento de rabia, pero después dices, Señor, perdóname, porque eso no está correcto. Eso no está correcto. Entonces, tenemos que plantear cada uno dentro de sí si realmente eres salvo o no. ¿Hay estos deseos en tu corazón? ¿Tienes esta fabricación del pecado? ¿Te da igual ofender a tu padre? ¿Te da igual que sepas que Dios dice que no debes hacer determinada cosa? Y hay mil cosas en la Biblia que dicen lo que no debes hacer, que ofende a Dios. ¿Te da igual? Da lo mismo. No, porque mañana ya pido perdón. Si es así, yo creo que tendrías que mirar muy bien para dentro de ti y preguntarle a Dios, ¿realmente soy salvo? Porque miren eh, lo que dice Hebreos, es un texto muy interesante porque dice, porque es imposible que aquellos que una vez fueron iluminados y gustaron el don de Dios celestial y fueron llenos de la luz, bueno, y va diciendo más cosas, no voy a repetirlo aquí, ¿vale? Dice que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Mucha gente utiliza este texto como dicen, ¿ves? Aquí dice que es imposible porque fueron iluminados, vieron el don de Dios, probaron, gustaron las cosas espirituales, pero hay algo que me llama la atención, ¿vale? Hay algo que me llama la atención en este texto, que dice, una vez que es imposible aquellos que fueron iluminados. Jesús no dijo que nosotros somos iluminados. Jesucristo dijo que nosotros somos la luz del mundo. Hay una diferencia muy grande entre el sol y la luna, ¿vale? La luna es iluminada por el sol, pero el sol tiene luz propia. Nosotros tenemos la luz de Dios dentro de nosotros. No somos iluminados, somos la luz. Jesucristo lo dijo, vosotros sois la luz del mundo, el sal de la tierra. Entonces, yo no soy un iluminado. Ahora, hay personas que sí, fueron iluminadas, estuvieron en la iglesia, vieron cuando Jesús dice sobre aquel dice así, bueno, una persona estaba endemoniada, yo estoy parafraseando, ¿vale? Estoy parafraseando, me gusta hablar así porque estoy hablando para muchos que no son cristianos, no conocen la Biblia, entonces los versículos los pongo abajo para los cristianos y los que no es, entiende. Jesús dice, un espíritu estaba dentro de una persona, fue echado fuera. Y entonces, una vez que él salió, la casa fue arreglada, lo pusieron todo en orden, limpiaron la casa. Él está haciendo una parábola, ¿no? Y entonces limpiaron toda la casa y la casa estaba arregladita. Y el espíritu dice, andó por sitios hermosos que no había nada, que no tenía esto, no tenía buen estar. Y de repente él dice, mira, ¿sabes lo que? Volveré a donde vivía antes y entraré. Y dice la Biblia, dice así, entonces la situación de aquella persona será 7 veces peor que la primera. Pero la pregunta es, eh, la persona estuvo en la iglesia, ¿vale? Quería decir esto, ¿eh? La persona conoció a Cristo, lo conoció, ¿vale? Conoció a Cristo, se dio cuenta de lo malo que estaba haciendo, ¿vale? Lo quitó todo, limpió la casa, pero la casa quedó vacía, porque si estuviese con el Espíritu Santo, si estuviese llena, el diablo no iba a meterse otra vez. Y esto es lo que pasa, que mucha gente está en la iglesia
Y digo de todo, desde el más convertido, el primer convertido de hace una hora, como un pastor. Da lo mismo. Porque la Biblia de Jesús en determinado momento dice, muchos vendrán a mí y dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos milagros, expulsamos demonios, hicimos de todo, hicimos cosas extraordinarias. ¿Y qué Jesús les responde? No os conozco, hacedores de maldad. ¿Cómo puede ser que una persona que estuvo expulsando demonios, que estuvo haciendo milagros, cómo puede ser que Jesús dice que no le conoce? Porque esta persona utilizó la palabra de Dios y piensen que la palabra de Dios tiene poder. Utilizó la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene autoridad. ¿Vale? Dios habló a través de una mula de Balaán para llamarle la atención. Dios a través de Saúl profetizó, a través de Caifás profetizó. Entonces, que el Espíritu de Dios utilice a una persona y para hacer milagros, que el Espíritu de Dios utilice en determinado momento a alguien que no está, vamos a decir, en sintonía con Dios, Dios puede hacerlo, porque a la persona que escucha, ¿vale? Ella cree que aquella persona está hablando de la parte de Dios y realmente la palabra es de Dios y la palabra tiene poder, porque la palabra es el verbo es Jesús. Ahora, Dios se va a entender después con estas personas. Por él dice, vosotros hicisteis para vosotros, vosotros hicisteis esto por vuestra cuenta, utilizasteis mi palabra, utilizasteis mi poder, ¿entienden? Para poder sacar provecho de todo esto. Por eso yo digo que no os conozco, no os conozco. Yo, claro, yo ahora con mi edad no puedo, pero vamos a suponer que fuese más joven, ¿vale? Mi hijo trabaja en la policía, me deja su ropa, yo pongo la ropa de la policía, ¿vale? Me pongo la ropa de la policía, voy a la calle y doy a señalar un coche, ¿el coche para? Seguramente parará, porque estoy vestido como policía. ¿Soy policía? No, no soy. Ni estudié, ni pasé por la academia, ni hice absolutamente nada, pero puse la ropa de policía. ¿Hay autoridad en la ropa de policía? Sí, cuando la persona me ve, va a parar. Y yo puedo llamarle la atención, pegarle una bronca. Pues tú no puedes hacer esto, ¿vale? No puedes hacer esto. Y el hombre, sí, sí, perdone usted. Puedo parar yo con 80 kilos, puedo parar un camión de 10 toneladas, solamente porque estoy vestido de policía. ¿Qué ocurre aquí? Es que, claro, aquello es cuando está en la persona correcta, ¿vale? No solamente tiene la autoridad directa, pero tiene la autoridad de que yo puedo ponerle una multa, ¿vale? Porque ya yo tengo esta autoridad de, aparte de parar un automóvil, una persona o lo que sea, yo tengo la autoridad de poder ponerle una multa. Pero si yo no tengo por detrás de mí una autoridad para hacer esto, ¿cómo voy a hacerlo? No puedo. Entonces, estas personas utilizaron la autoridad de Dios, ¿vale? Y las personas, por creer en Jesús, recibieron el milagro, recibieron la bendición, pero no por ellas, sí por la autoridad de Jesús. Entonces, claro, nosotros vemos que la salvación, aunque una persona diga, mira, hizo milagros, eso no quiere decir que la persona sea salva. Dios puede utilizarlo. Entonces, no delongando mucho para no hacer muy largo el vídeo, yo creo que nosotros nacemos una vez. Si humanamente hablando, yo tengo un hijo y no puede este hijo dejar de ser mi hijo, ¿vale? Por las características que sean, sea por el ADN, sea por la documentación, por el apellido, sea por lo que sea, porque pueden hasta cambiar el apellido, pero el ADN sigue el mismo. Si humanamente yo no puedo dejar de recibir a un hijo como hijo, entonces, ¿cómo en la parte espiritual, la parte divina va a pasar esto? Claro, vuelvo a repetir que esto no me da el derecho, no me da el derecho de decir, pues yo voy a hacer lo que quiero. Porque si ya piensas esto, ya te digo de antemano, no eres salvo. Si piensas esto, pastor, entonces podemos hacer lo que sea. No, amigo, no eres salvo. No eres salvo. Porque si eres salvo vas a querer agradar a Dios, vas a tener un deseo en tu corazón. Es mucho más responsabilidad que nosotros los pastores hablemos con las personas claramente de que simplemente le digamos, mira, tú recibiste a Cristo, ya eres salvo.
porque mañana está y esto ocurrió muchas veces, ya lo he visto, mañana está haciendo lo que no debe, no, ahora mira, estás perdido, ahora tienes que volver a ser salvo, naces otra vez, mueres otra vez, naces otra vez, 50 veces. No, no tiene sentido. Es que si somos un poco inteligentes, vamos a ver que no tiene mucho sentido esto. Es una cuestión de ver a Dios, mirarle. Dios quiere salvarnos, Dios quiere hacer lo mejor para nosotros, siempre. Y si Dios dice que somos nuevas criaturas, ¿cómo qué va a pasar aquí? O sea, yo soy una nueva criatura, pero después ya dejo de ser la nueva criatura y vuelvo a ser la vieja otra vez. No tiene sentido. El Espíritu Santo, cuando entra dentro de una persona, empieza a trabajar en ella. Tú puedes dejar que trabaje más rápido o menos rápido, o a lo mejor ni quieres que trabaje. Por ejemplo, el hijo pródigo. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? El hijo pródigo miró, estaba en su casa, era hijo, era hijo. ¿Y qué pasó? Él se fue, dijo, me da mi herencia, lo que a mí me compete, lo que yo tengo derecho, que me voy. O sea, él como que mató a su padre, porque ya pidió la herencia antes de su padre morir. Pero su padre le dio, toma lo que necesitas. Y cogió y se marchó. ¿Qué pasó? Empezó a vivir disolutamente, haciendo todas las cosas, empezó a pasar apuros, a pasar necesidades, a pasar las cosas terribles que pasó, como vemos en la Biblia, que quería hasta comer la comida de los cerdos y no se las daban, hasta que en un momento él dice, mire sus palabras, él dice, yo aquí pasando hambre y en la casa de mi padre, él dice mi padre, ¿vale? Y dice mi padre, y vuelve a repetir, yo voy a la casa de mi padre, y el padre dice, hijo mío, es verdad que dijo, mi hijo estaba perdido porque se perdió de no es que perdió la salvación, porque nunca dejó de ser hijo, porque el padre lo dice, es una parábola, pero está Dios hablando muy claramente, ¿no? A través de esto. ¿Qué quiere decir esto? Dice el hijo mío, tú estabas perdido, le dice a su hermano, no estaba perdido y ahora fue hallado. Entonces estaba perdido porque salió de la comunión. Cuando tú sales de la comunión de Dios, ¿vale? De la comunión, no digo de la salvación, ¿eh? No confundamos las cosas. Cuando digo sales de la comunión de Dios, ¿qué pasa? Es como que tú sales de una protección que tenías de Dios, vas a pasar las penurias fuera, las luchas, ¿vale? Las luchas. Entonces, cuando tú te das cuenta, dices, caramba, pues en la casa de mi padre allí con Dios estaba mejor. El pecado trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. Si tú eres un hijo de Dios y sales de su presencia, ¿vale? Yo tengo hijos. Si mi hijo dice, me voy de casa, papá, y me da igual, y veo a mi hijo ahí pasando apuros y tal, y él quiere vivir su vida, ¿qué voy a hacer si él decidió, es mayor de edad, decidió hacer aquello? Pero él sabe que tiene un padre y el padre siempre está con las manos extendidas. Tarde o temprano, el que tiene el ADN del padre vuelve al padre. Vuelve mejor o peor, pero él va a volver al padre. ¿Por qué? Porque es hijo. Porque es hijo. Entonces, una persona salva, que realmente el Espíritu Santo vive en él va a sentirse mal con lo que está haciendo, porque él va a hacer cosas que no están correctas, pero él siempre va a tener aquello. Este es testimonio de muchas personas que fueron una vez, aceptaron a Cristo como Salvador cuando eran todavía muy jóvenes y después dijeron, voy a probar el mundo y estaban allí sufriendo. Yo hace poco escuché el testimonio de una chica que sus padres eran muy creyentes y siempre le enseñaron el Evangelio y de repente ya se fue para otro país, para la universidad, para estudiar y empezó a mezclarse con sus amigos y todo esto y al final dejó toda la parte de conocimiento del Evangelio, pero dice ella, es que yo sufría por dentro porque estaba haciendo lo que yo sabía que no debía hacer. Claro, este es el problema, que cuando tú una vez aceptaste a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo que está dentro de ti, ¿vale? Que está dentro de ti, Él va a moverse dentro de ti. Si esto no está correcto, no está correcto, y vas a tener siempre esta atadura, este malestar dentro de ti. ¿Por qué? Porque eres una nueva criatura. Puedes estar haciendo cosas malas, pero es una nueva criatura. Ya no es aquello que estás haciendo, no es tu naturaleza, no hace parte de ti, no hace parte de tu naturaleza. ¿Vale? Ya es algo antinatural, podemos decirlo así. No compete a ti, no es tuyo. Entonces, yo lo pienso de esta manera. Sé que muchas personas van
van a criticar porque hay esta polémica de muchos siglos y no soy yo con 4 palabras o con media hora que voy a solucionar este tema, pero yo quiero que te lo pienses bien, ¿vale? Yo quiero que te lo pienses bien, que mires para dentro de ti y veas cómo es tu vida. ¿Por qué sirves a Dios? ¿Por miedo? ¿Por temor del infierno? ¿Por qué sirves a Dios? O porque tu vida fue transformada realmente, porque tienes placer en servir a Dios, porque tienes placer en hacer la voluntad de Dios. El Hijo quiere agradar al Padre. Jesús siempre quería agradar al Padre, quería hacer la voluntad del Padre porque era hijo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que mirarlo así. ¿Tu vida es para agradar a Dios o solamente estás preocupado en ser arrebatado, no ir al infierno, o no sufrir, no ser castigado por Dios? ¿Cuál es tu pensamiento? Porque si tú realmente piensas, eh, hermano, es que no quiero delongarme, a veces como que me voy, me paso un poco, ¿no? Pero veo tanta gente, no, la iglesia se está preparando para el arrebatamiento, la iglesia tienes que prepararte para que cuando tú te mueras. Que sí, hermano, que sí, pero esto no es la preocupación nuestra. Nuestra preocupación tiene que ser en predicar el Evangelio. Esto ya es parte de tu naturaleza, de tu naturaleza. No, yo no tengo que preocuparme en ser bueno. Esto tiene que ser dentro de mí, ya tiene que brotar esto. Porque si yo estoy intentando hacer algo para poder conseguir y mantener o ganar la salvación o mantener la salvación, ya depende de mí, no depende de Dios. Ya no es por gracias, por obras. Las obras hacen parte del que es salvo. No son las obras que hacen el salvo. Las obras hacen parte del que es salvo. Tú cuando eres cristiano, tú vas a hacer el bien. Entonces, esto la iglesia está preparando, hermano. Preparar la iglesia es predicar el Evangelio. Cuando tienes estas ganas, este deseo de llevar la palabra de Dios a otras personas que están perdidas, a tus familiares. Yo decía el otro vídeo, dice, caramba, estamos preocupados con ser salvos y nos olvidamos cuántos van a ser perdidos. ¿Qué amor tienes por las vidas? Yo quiero que Jesús venga, cuanto más rápido mejor, pero que se gane el mayor número de personas, que el mayor número de personas sea salva. Esto es mi deseo, porque yo creo que es el deseo de Dios también. El deseo de Dios es que la mayoría sean salvas, si posible que fuesen todos. Sabemos que no son todos. Entonces, que la iglesia se preocupe con esto, que no esté diciendo, no, mira, tú tienes que ser santo. Esto ya tiene que ser tu naturaleza. Y si no es así, plantéate tu salvación. Mira para dentro de ti y dices, Señor, realmente yo vivo una vida como una nueva criatura o estoy intentando ser una nueva criatura. Porque si tú eres una nueva criatura fue porque Dios te hizo una nueva criatura, no porque tú te estás haciendo una nueva criatura. ¿Vale? Que lo entiendas de esta manera. Nosotros somos nuevas criaturas porque Dios nos hizo, Dios nos hizo nacer. A Él nacimos del agua y del espíritu. De esta manera, entonces sí, tú eres salvo. Pero si no es así, plantéate tu salvación y no te engañes a ti mismo. Que Dios os bendiga a todos. Hasta la próxima.